En este vídeo vamos a hablar sobre el equilibrio entre dar y recibir. Algunos de vosotros me habéis preguntado, me habéis pedido que haga un vídeo desarrollando este tema y vamos a dividir el contenido del vídeo en dos fases. La primera vamos a ver las diferentes fases por las que pasa una persona durante su vida, una persona equilibrada, y luego vamos a ver la problemática para mantener un equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, inicialmente en la fase inicial de nuestra vida, el niño tiene que recibir. El ser humano es muy diferente en relación al mundo animal, porque normalmente las crías de los animales enseguida se valen por sí mismas. En cambio, nosotros necesitamos una atención constante por parte de nuestros padres, de nuestros maestros, hasta que podemos valernos por nuestra cuenta. De hecho, el Código Civil que observa cómo es la naturaleza de las personas solamente considera a alguien adulto y que se puede valer por sí mismo a partir de los 16, 18 años. Entonces, hasta esa edad, el niño tiene que recibir constantemente. Recibe el alimento, recibe el conocimiento, recibe el lenguaje, está recibiendo constantemente. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que se quedan en esa etapa y es lo que en la edad adulta se conoce como narcisismo. Se convierten en personas narcisistas porque no han salido de esta etapa. Consideran que tienen que estar recibiendo todo el tiempo. Y esta problemática la vamos a ver luego cuando analicemos las dificultades para hallar el equilibrio entre dar y recibir. Luego tenemos esta fase segunda, que se supone que se alcanza cuando una persona es madura, que empieza a equilibrar lo que da y lo que recibe. Y esto se ve sobre todo en las relaciones de pareja. Cuando una persona tiene una relación de pareja buena, es porque el dar y el recibir en la pareja está equilibrado. Han sido capaces de tener la madurez suficiente como para llegar a acuerdos donde el dar y el recibir es mutuo. En algunos aspectos uno da más que recibe, en el otro uno recibe más que da, pero es un compromiso bueno, es un buen contrato al cual han llegado probablemente de forma inconsciente, pero saben cada uno em, dentro de la pareja o también se puede aplicar a las relaciones de amistad, se puede aplicar también a las relaciones de trabajo, donde cuando funciona a largo plazo es porque este equilibrio es alcanzado y ambas partes cumplen. Ambas partes se permiten recibir y ambas partes dan. Normalmente cuando las parejas o las relaciones laborales o las relaciones de amistad se rompen es porque hay un desequilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, la persona que está dando todo el tiempo se cansa de estar dando todo el tiempo y dice hasta aquí he llegado. O incluso puede ocurrir que la persona que recibe todo el tiempo se aburra porque dice, no paro de tratarle mal y me sigue dando. ¿Vale? Ahora veremos por qué se da el desequilibrio. Y luego en la fase 3 es cuando una persona que se suele dar ya en una edad más avanzada, pues, hablamos de edades también de forma psicológica, ¿vale? Porque ya hemos comentado que hay personas a lo mejor de 70, 80 años que siguen en la fase inicial y que son puros narcisistas. Dar desde la esencia, en la fase 3 es cuando una persona ha alcanzado un nivel donde se da cuenta que, digamos, su esencia es dar, su esencia es enseñar, su esencia es transmitir el conocimiento y lo hace por el puro gozo de dar, ¿vale? Sin esperar nada a cambio. Pero es importante pasar por la fase 2 y ya veremos la problemática que tiene las personas que pasan de la fase 1 a la fase 3. Veremos la problemática que se da, ¿vale? Entonces, en este vídeo vamos a centrarnos en la fase 2.
que es y la problemática para alcanzar este equilibrio. Entonces vamos a ver dónde se producen los desequilibrios. Desequilibrio normal es cuando la persona da de más. Y esto es porque psicológicamente está buscando aprobación o está intentando comprar el amor. Esto, por ejemplo, las mujeres están muy habituadas a ver a hombres que les invitan a todo en la fase de, digamos, de seducción o de conquista y se gastan mucho dinero, a lo mejor en restaurantes caros o en ropa cara o en regalos caros, para que, digamos, la otra persona le valide. Pero las mujeres se dan cuenta cuando el hombre está intentando comprarlas, ¿vale? Y entonces esto mata completamente la atracción que existe porque se dan cuenta que el hombre dan de más, pero no es cuando se da de más en estos casos, es buscando, haciéndolo como una inversión, como una compra del amor de la otra persona. Y igualmente puede ocurrir en relaciones más avanzadas cuando ocurre al revés, ¿vale? Que la mujer se entrega completamente al hombre y el hombre no quiere estar con ella, pero como ella se entrega y le da muchas cosas, pues continúa en esa relación, ¿vale? Y es por la búsqueda de aprobación o intentar que te quiera. El otro lado, obviamente, es la persona que recibe de más. Y aquí nos encontramos con el narcisista, con la persona que se considera que se merece recibir, que se merece la atención, que solamente por su presencia ya todos los demás tienen que tratarle como si fuera un rey. Y también se da la casuística de las personas que se creen víctimas. Entonces, como se creen víctimas, se creen con el derecho a recibir de los demás. Y estas son personas que han estado en la fase uno y se han quedado ahí. Entonces, cuando ya crecen físicamente, cuando tienen 30 o 40, siguen en la misma posición psicológica que cuando tenían 10 o cuando tenían 15. Siguen siendo adolescentes. Entonces se consideran que los demás les tienen que tratarle de forma especial, se consideran muy especiales. Eh, Se consideran que no tienen obligaciones con los demás ni con la sociedad. Se consideran que los demás tienen que estar todo el tiempo atentos a sus caprichos, etcétera. Obviamente, para cada persona que da de más, en un extremo hay una persona que recibe. Es decir, cuando se da una pareja, por ejemplo, entre una persona que da mucho y otra persona que recibe mucho, es porque, digamos, ambos se complementan y en conjunto estaría equilibrado. Pero internamente ambos están desequilibrados. Entonces, ese tipo de relaciones suelen ser bastante tóxicas, porque llega un punto donde la persona, una de las dos, se cansa de hacer ese papel o madura. Entonces, la persona a lo mejor que quiere, que da de más, decide no seguir dando, o la persona que recibe de más decide madurar y ver la vida de otra manera. Entonces, ya no necesita una pareja que le esté dando todo el tiempo. Y luego, ¿qué ocurre cuando pasamos de la fase uno a la fase 3 sin pasar por la fase 2 de equilibrio? Y esto pasa mucho en las personas que están en el mundo espiritual o que inician el mundo espiritual. Dicen, yo como soy tan espiritual, voy a empezar a dar todo el tiempo sin haber alcanzado un equilibrio, sin haber pasado por la fase 2. Y estas personas suelen estar desequilibradas psicológicamente, porque no han pasado por la prueba de, de alcanzar la madurez y de tener relaciones equilibradas entre dar y el recibir, tanto a nivel laboral como a nivel de relación de pareja, como a nivel de amistad. No han sido capaces de alcanzar una madurez donde pueden hablar las cosas y poner límites de forma adecuada y al mismo tiempo saber dar con medida. ¿Vale? Entonces, hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy muy espiritual y por lo tanto voy a dar y voy a dar y voy a dar. ¿Qué ocurre en estos casos? Que la persona poco a poco ve cómo se está disminuyendo a cambio de dar.
porque no es algo que sale desde su esencia en el fondo. Y entonces estas personas deberían pasar por un equilibrio entre dar y recibir antes de saltar a la fase 3. Me he encontrado bastantes personas en esta fase que han pasado de la 1 a la 3 sin alcanzar este equilibrio. Y lo que les recomiendo normalmente es que se pongan a trabajar son personas que normalmente tienen dificultades para tener trabajos estables, no son muy disciplinadas y piensan que solamente dando ya es suficiente, ¿vale? Porque no han alcanzado la madurez. Y yo les recomiendo siempre que se pongan a trabajar en una cafetería o que se pongan a vender libros en un supermercado, en una estación de tren, para que tengan contacto con la gente y para que sean capaces de ir em, mejorando el equilibrio entre dar y recibir. Pero normalmente no lo quieren hacer. Quieren mantenerse en es lo que se llamaría el ego espiritual, donde consideran que pueden salvar al mundo, pueden dar de más, pueden dar y están haciendo esa labor que ellos consideran como, digamos, como espiritual que va a salvar al mundo, pero en realidad es un desequilibrio psicológico porque no han pasado por esta fase. Entonces necesitan tener un trabajo estable, necesitan a lo mejor pasarse 5 o 10 años a las órdenes de otra persona o con relaciones más o menos estables en diferentes campos para poder pasar luego a la siguiente fase. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre, si tienes algún tipo de pregunta o comentario, pues lo puedes dejar debajo del mismo. Muchas gracias.